Hola colega, ¿cómo estás? El tema de la materialidad estuvo muy denso. De pronto, si hay muchas dudas, pues toca revisar también, vamos a revisar también los comentarios, o siempre revisamos los comentarios para responder, pero siempre surgen muchas dudas en cuanto a las ideas o cómo se debe calcular la materialidad. Pero si algo, como siempre he dicho, soporte@vento.academy, y ahí podemos también ayudarte en el cálculo de todo esto, o en su defecto si ya quieres entrenarte con un profesional, o en su defecto con gente del equipo o lo que sea, pues también averigua los cursos de auditoría que tenemos en Vento.academy, más profundos, donde realmente puedes tú diseñar tu auditoría a la medida, donde te entregamos todos los detalles y te entregamos cada una de las cosas que debes hacer para que no tengas errores técnicos y mucho menos errores jurídicos en tu auditoría de estados financieros. Entonces, pues bueno, nada, bienvenido de nuevo, bienvenida a este video de cómo auditar estados financieros y cómo lo hacen las grandes, que esto es 100% online y 100% gratuito para todos nuestros colegas. Y seguimos con el tema de hoy, que es excelente, que es buenísimo, y es cómo hallar las cuentas o transacciones significativas. Este video lo estás viendo porque anteriormente ya hemos hablado de aceptación del cliente, de entendimiento del negocio, de discusiones con el equipo, reuniones con el equipo, entendimiento o auditoría del control interno o documentación del control interno de una empresa. Y en este momento, o la clase pasada, vimos materialidad, y en este momento vamos a ver las cuentas o transacciones significativas. Y las cuentas y transacciones significativas se desprenden automáticamente del cálculo de la materialidad. Porque en la materialidad, si bien te dije, debes separar tres valores importantes, que es la materialidad, lo grande, digamos que lo más importante, y deben haber dos valores más pequeños que determinen los errores pequeños que pueden tener los estados financieros de un cliente. Y pues que si bien un error no es material, como lo explicaba en el video anterior, sí puede haber muchos errores no materiales que sumados se convierten en material. Entonces, para que no suceda eso tampoco, nosotros también tenemos que tomar un valor que generalmente es el 50% de la materialidad, y a eso le vamos a llamar margen de tolerancia. Ese margen de tolerancia es lo que nosotros vamos a comparar con el balance para poder saber si las transacciones o las cuentas son significativas en un balance. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Tomas los estados financieros, lo comparas con el valor o con el margen de tolerancia, y ese margen de tolerancia, si la cuenta o el saldo de la cuenta es mayor al margen de tolerancia, la cuenta es significativa. Es decir, que sí o sí te toca tener ciertos procedimientos de auditoría obligatorios, o más que obligatorios, diseñar adecuadamente los procesos para que en esa cuenta no tengas ningún inconveniente, porque pues es significativa, es importante, tiene transacciones, o sí es core de negocio. Dentro de nuestro método hay un formato que nosotros llamamos el formato de cuentas significativas, donde nosotros te sugerimos que tomes toda la parte de las cuentas significativas por el cálculo, que eso lo puedes hacer automático en un Excel. Es decir, tomas el balance, lo comparas con tu margen de tolerancia, que es el 50% de la materialidad, y al compararlo te va a salir pues una diferencia, ¿no? O más bien, si este es mayor, pues no es significativa. Si el error tolerable es menor, pues esta cuenta es significativa. Pero hay cuentas que son más o que no tienen el saldo superior al margen de tolerancia. Entonces, como no hay cuentas que no tienen o son superiores al margen de tolerancia, o son inferiores al margen de tolerancia, pero son core de negocio, tú, por criterio propio, yo te recomiendo que al frente le coloques una columnita que diga si bien o significativa o no significativa, pero le vas a colocar significativa a esas cuentas que tú por criterio determines que si bien no superan el margen de tolerancia, tú como auditor verificaste o que realmente entiendes que es una cuenta core de negocio. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una empresa que vende inventario, pero en ese momento que sacaron el balance habían vendido todo su inventario, pues el inventario va a ser reducido o va a ser mínimo, y ese inventario no te va a salir dentro de tu cálculo de margen de tolerancia. Al no salir dentro de tu cálculo de margen de tolerancia, puedes tú decir que esa cuenta no es significativa. Pero como tú previamente, o como expliqué en los videos anteriores, ya has entendido el negocio, ya has hecho todos los procesos, sabes que esas circunstancias por un momento específico, pues por criterio, o tú como profesional
conviertes esa cuenta en significativa por el simple hecho de que tú ya entiendes y conoces el negocio y sabes que ahí tienes que hacer pruebas importantes o pruebas de auditoría, pues para que cada uno de los estados financieros o las aserciones de los estados financieros queden bien auditadas y queden muy bien revisadas. Entonces, esto es un cuadrito que yo te recomiendo que hagas, que es lo que, repito, es cuentas, saldo, error tolerable, mayor o menor, entonces cuenta significativa o no, y al frente, si por criterio la conviertes en significativa o no, dependiendo del entendimiento que hayas hecho previamente del negocio. Entonces, hazlo, no es complejo, pero debes dejarlo documentado para poder argumentar frente a terceros qué es material y qué no es material para ti. Porque si sale cualquier error en los estados financieros que tú no detectaste, todo esto lo debes dejar muy bien documentado. Acuérdate que un tip muy importante, que seguramente habrán muchos comentarios frente a esto que voy a decir, pero si realmente uno como auditor no encuentra una evidencia, pero hizo un buen trabajo detectivo, hizo un muestreo, los documentó, pero nunca te salieron en la muestra, pues finalmente es algo que está dentro del riesgo de auditoría, pero nosotros debemos cubrirnos es con nuestros procedimientos. Entonces, si nosotros podemos documentar o podemos evidenciar que hicimos bien el trabajo, pero que definitivamente ninguna selección o ninguna evidencia salió en la auditoría, pues finalmente hicimos el trabajo, solo que simplemente pues no tuvimos la suerte de que nos saliera dentro de nuestros muestreos o dentro de nuestras evidencias. Entonces, por eso es muy importante la infraestructura, tener claro cómo es que haces el método, y eso pues te lo da el método. Es decir, que si tú eres auditor externo o eres revisor fiscal y todavía no tienes un método de auditoría claro, que te dé un paso a paso y que te cubra frente a una documentación para tú poder argumentar frente a un tercero que hiciste bien tu trabajo, consíguelo ya. ¿Sí? Es algo que yo te invito a que lo consigas, y no es por el hecho de asustarte ni mucho menos, pero sí o sí debes tener un método, debes estudiar un método. Entonces pues nada, también te invito a que te entrenes con nosotros, a que hagas ya el curso profesional o el curso de senior de auditoría en Bento, donde ese curso te da y te explica el método paso a paso con toda una documentación clara y toda la infraestructura que puede y que necesita tu firma para poder auditar estados financieros, porque finalmente la documentación y cómo tú tengas tu sistema y el método es lo que te va a salvar, es decir, en cualquier problema. En futuros problemas, en futuros inconvenientes que tengas tú con tus clientes, ya sea de fraude, de error, que otra persona te haya dicho lo que te haya dicho, o te haya entregado mentiras o lo que sea, lo que te va a proteger a ti es. Y la documentación va a ser fundamental en todo este proceso metodológico. Pero si tú no tienes un paso a paso que te guíe, vas a quedar con tu documentación incompleta. Por lo pronto, seguimos con este curso, seguimos en el siguiente proceso. Aquí ya hemos acabado la primera etapa de planeación. Entonces, nada, seguimos con el diseño de nuestra auditoría y ya te voy a enseñar cómo diseñar tu auditoría en los siguientes pasos o los siguientes videos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.